conectado nuestro compañero Horacio Rigui. Horacio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nacho? Todo muy bien, por suerte. Sí, la inflación, como decías, de un mes controvertido, podemos decir, el mes de enero, porque en el medio surgió la renuncia de Marcos Lavagna, que era el ex titular del INDEC. ¿Qué dio la inflación? 2,9%. Acordate que ayer se conoció el índice de la ciudad y en la ciudad dio 3,1% de inflación durante el mes. Es alta la inflación, es cierto que es alta. Hace 5 meses consecutivos que el índice de inflación viene subiendo. Este 2,9 del mes de enero te marca una inflación relativamente preocupante, pero me parece que hay algo a favor en esto que tiene el gobierno, que es que después de la disputa que se dio por la renuncia de Marcos Lavagna, por no querer aplicar el gobierno el nuevo índice que había desarrollado el INDEC, lo que se temía era precisamente o lo que temía el mercado es que la inflación fuese bastante disonante, digamos, con la inflación de la ciudad, que siempre venían relativamente parejas. Bueno, claro. Finalmente la inflación que se da a conocer es una inflación pareja con la inflación de la ciudad. Claro. Ayer 3,1 la ciudad, hoy 2,9 a nivel nacional. Claro, después del 3,1 de ayer de la ciudad, algunos obviamente opositores decían, si no da más de 3,1 es que están tocando, viste cómo son. El 2,9 va en línea con lo que veníamos viendo en los últimos tiempos, ¿no? De la inflación está dentro de lo previsto, ¿no? Las consultoras privadas, digo. Exactamente. Sí, exactamente, está dentro de lo previsto. Es más, las consultoras privadas, algunas estaban dando para el mes de enero 2,7, es decir, que el índice oficial dio más arriba que está por encima, claro. Exactamente, está en 2,9, y la verdad es que viene el índice de la ciudad, es un índice que sí tuvo un cambio en 2018, y el índice que tiene el gobierno nacional es de mucho antes. Claro. Por eso el cuestionamiento es, bueno, ¿cuándo lo van a poner en marcha? Ya está desarrollado, pero obviamente el ministro de Economía, Luis Caputo, dio la orden que todavía no estaba para ponerse en práctica ese índice. Por eso todavía se sigue realizando el índice, se sigue midiendo la inflación con el índice, podemos decirle, viejo. Así claro. Todo, yo lo que te decía es que no es disonante porque estamos con una inflación que, por ejemplo, en la ciudad siempre estuvo un poquito por arriba que la nacional. Y vamos a ver también por qué es eso. Si vos medís por regiones, también, imagínate que la inflación es un promedio, pero además es un promedio a nivel nacional. Si vos lo separás por regiones, en las regiones te da diferente. Claro. Con el mismo índice estoy hablando, ¿no? Y pero por ejemplo, perdón, te interrumpo. ¿Cómo estás? Entiendo que también hay un factor estacional, si hablamos de este 2,9 ¿no? De nacional, sobre todo porque tenés alza en alimentos y bebidas, que fue el rubro más alto con 4,7, y restaurantes y hoteles con 4,1. Digo, un enero, sí. Comienzo de 2026, muy similar a lo que pasó en Cava, como decías. Claro, exactamente. Es muy similar. Cuando ves la comparación es muy similar. Te digo que lo más preocupante tal vez es el rubro alimentos, porque claro. Es la inflación que va para todos. Claro. Alimentamos todos, por lo tanto, la realidad es que el rubro alimentos es el que más le pega al bolsillo. Vos podés no ir al cine, podés no ir a un restaurante, sí, pero no la alimentación... Exactamente. Entonces, ese es el más preocupante. Y también te está marcando otra realidad, que si bien el gobierno de Javier Milei, desde que se hizo cargo del gobierno, y vos ves hasta ahora la inflación bajó, eso es innegable, lo que es cierto es que esto es como un tratamiento, podemos decir, para adelgazar. Claro. Los primeros 15 kilos los bajás rápido, el tema es después. Y ahora la pelea del gobierno es cómo hacer para bajar de este índice que es alto, pero no es altísimo como lo era, claro. Pero tampoco es bajo, ¿no? Horacio, ¿cómo hacer para bajar un poquito más? La frase aquella de Milei y en algún momento también de Caputo, de que promediando este año la inflación llega a ser parte del pasado, más allá de si obviamente se logra reencauzar esta baja, me parece que ya está perdiendo impulso, ¿no? Es decir, tenemos que acostumbrarnos a que
la baja de la inflación cero sea un camino progresivo, pero también con algunas mesetas, ¿no? Y unas mesetas importantes. Estamos hablando de 3 mensual. Digo, no es para pensar en que la inflación cero va a llegar este año. No, exactamente. Y aparte, además, tenés que acomodar otros números de la economía. Claro. Y la economía es como una sábana corta, ¿no? Es decir, Ahí está. te podés tapar, viste, los pies o dejarlos afuera, pero no te alcanza para todo el cuerpo. Y imagínate que el gobierno está haciendo algo a pedido del Fondo Monetario y también a pedido de los propios inversores, y es una lógica económica que es recuperar reservas. Claro. Vos estás comprando reservas del Banco Central, bueno, todo de alguna manera tiene un costo. No puedes hacer que el resultado final sea cero en todo. Claro. Por lo tanto, cuando vos estás privilegiando a lo mejor una parte de la economía, lo que estás no descuidando, pero sí te va a costar encauzar es otra parte. La inflación está muy lejos de estar descontrolada. ¿Está alta? Sí, porque 2,9% es una inflación sí, alta. Pero con respecto a los últimos meses, no a los últimos años. Exacto. Y Horas, cuando vos la comparás en los últimos años te das cuenta que no, obviamente. Y Horas, ¿crees que hay que renovar también la base de la canasta alimentaria, que ya quedó un poco antigua, ¿no? La estructura. Bueno, de hecho, la nueva medición, el nuevo índice ya está listo. Sí. La historia es cuándo se va a poner en marcha, ¿no? Bueno, entiendo que estaba desde el 2023 y el FMI le dijo necesitas una base de un año para realizarla y bueno, después lo que ya sabemos. Claro, exactamente. Horacio, tengo una pregunta, perdón, porque muchos vimos en los últimos días la polémica con los textiles. ¿Cómo fue en enero el tema de la ropa? ¿Cómo estuvo ese rubro particularmente, que fue el rubro de la discusión, ¿no? Los textiles diciendo, bueno, no soportamos la pelea con los importadores y demás. Bueno, ahí está, mira, fíjate, los textiles, si compraste una camisa en diciembre, la pagaste más cara que si la compraste en enero. La inflación bajó para los textiles, fue menos 0,5, es decir, estuvo por abajo. ¿Y cómo se explica? Si la inflación para todo el resto sube, ¿cómo pueden bajar? Contame. Bueno, a ver, una de las posibilidades por las cuales haya bajado puede ser la mayor importación. Claro. Eso sí está pegando. Ahora, de todas formas, yo te invito a recorrer los grandes shopping de la Argentina y te puedo asegurar que las marcas de importados, si tenés la posibilidad de viajar al exterior, terminás comprando mucho más barata que en la Argentina. Por lo tanto, ahí tiene que existir un margen de rebaja. Ahí no sé directamente cuál es el modo por el cual está pasando, pero sí es cierto que la ropa en la Argentina, sobre todo la ropa de marca, sigue estando cara. Comparada, ya te digo, con, es más, países limítrofes, cruzás a Chile y te puedo asegurar que comprás el mismo traje por un precio mucho menor al que lo podés pagar acá. Una más, cerrá vos, Lula, ya volvemos a Rosario en breve, pero Lula tenía una pregunta más, Horacio. Sí, Horas, ¿qué debería pasar en febrero? Bien. Yo sé que es difícil hacer futurología, pero bueno, ya estamos casi, hoy es 10 de febrero. ¿Qué crees que, o cuál sería un número que deje conforme al gobierno y por supuesto, por ende, a nosotros? Claro. Bueno, mirá, la inflación para el gobierno no puede bajar de un minuto para otro, no podemos esperar un índice de 1,8% si tuviste un 2,9% en enero. Yo creo que el dato que hay que seguir de cerca es, por ejemplo, el precio de la carne. Como yo te decía, hay cosas a favor y hay cosas en contra. Firmaste un acuerdo con Estados Unidos, un acuerdo que va a beneficiar mucho, por ejemplo, la exportación de carne. Sí, el acuerdo comercial. Eso tal vez, lo que te va a provocar es una mayor demanda de carne. Si hay una mayor demanda, esto es oferta y demanda, probablemente te puedan subir los precios. Y si te suben los precios, te va a pegar en el índice de febrero, de marzo, de los meses que van a venir. Es decir, no se puede hacer futurología. Bien. Lo que sí me parece que está claro es que esta inflación, más allá de que salta, es sostenible. Es sostenible. Bien. Es sostenible. Creo que nos tenemos que quedar con un concepto así. Es sostenible. Es decir, ¿es alta? Sí. ¿Se puede bajar mucho? Y en el contexto en el cual estás, realmente bajarla mucho empieza a ser hasta peligroso para otros números macro de la economía.